Damos gracias a Dios siempre por la bendita oportunidad de abrir las Escrituras, y solamente las Escrituras, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Y poder abrir la Biblia en estos tiempos de tanta incredulidad, de tanto engaño y de tanta mentira, realmente es un privilegio. Al llegar al Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, encontramos, como hemos dicho en las semanas anteriores, el ideal de Jesús, las enseñanzas supremas, el código de ética más elevado que existe y el sueño de Jesús, que su reino, el reino que Él establece, que no es comida ni bebida, sea fundamentado en la verdad. Y aún la iglesia, fíjense que es llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Y esta mañana quiero mencionar acerca de la verdad, precisamente, contrastada con la mentira. Cristo dijo, tu palabra es la verdad, Juan 17. Pero antes quisiera decirles que quizás una de las virtudes más difíciles de cultivar sea la veracidad. ¿Dónde encontramos una persona auténtica? ¿Dónde encontrar una persona 100% veraz, honesta en todos los aspectos de su vida? No aparenta, no disimula, no miente, no engaña, no hay fraude. ¿Dónde encontrar un hombre o una mujer con esas características de autenticidad? Lo que ha predominado siempre, desde que el hombre existe, básicamente es el engaño, la falsedad, la hipocresía, la deshonestidad, el fraude. Todos sabemos que el mundo sería mejor si no existiese la desconfianza. ¿Por qué desconfiamos? ¿Por qué tenemos ese instinto de desconfiar de otros? ¿Por qué desconfían de nosotros también? Si fuésemos un poco más honestos en nuestros compromisos y transacciones, la vida sería distinta. Imagínense un mundo sin mentiras, un mundo sin engaños, sin falsedad, sin hipocresía. Es una utopía, ese tipo de ilusión que no se da ni se ha dado nunca. Se estima que una persona empieza a mentir a los 2 años. 2 años. Apenas 2 años y el niño descubre que le fue bien mintiendo. Evitó el castigo, se salió con la suya y se da cuenta que se puede seguir mintiendo. Eso está calculado. A los 2 años la criatura ya miente, ya oculta algo, ya no está siendo 100% veraz. Y luego descubre que es una conveniencia. Llega a la escuela y miente. Y luego descubre que sus compañeros también mienten. En la casa miente el papá, miente la mamá, mienten los hermanos. Así que la mentira es un hábito, parte de la cultura. Me gustaría leer lo que Jesús dice en Mateo 5:33. Mateo 5:33 al 37. Dice la palabra de Dios, dándole seguimiento al Sermón del Monte. La semana pasada hablamos acerca del adulterio y los deseos impuros del corazón cuando no se tiene una conversión a Jesucristo. 5:33 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no,
porque todo lo que es más de esto, de mal procede. Eso es lo que el Señor establece. Pero en ese entonces ya los fariseos, los intérpretes de la ley, habían modificado el asunto de los juramentos y habían establecido sus propias leyes en cuanto a los juramentos. En el Antiguo Testamento hay referencias de sobra, hay cantidad de referencias en cuanto a los juramentos, y sí, era permitido jurar, pero asegúrate que tu juramento sea correcto. Y además, allá mismo en Éxodo 27, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque las personas con mucha facilidad juran por Dios, oran a Dios, pero también mienten a Dios y mienten a los demás. Deuteronomio 23:21 dice: cuando hagas un voto al Señor, tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti. Aquí estamos hablando de varias cosas: juramentos y votos que las personas solemos hacer con mucha facilidad. En el Salmo 24:3, el salmista dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Es una pregunta retórica. ¿Quién subirá al monte del Señor? Es decir, a su presencia, al lugar alto donde Dios está. ¿Quién podrá subir? ¿Quién podrá estar en el lugar santo? Y él mismo responde y dice: el de manos limpias, corazón puro, el que no ha alzado su mano a la falsedad, ni jurado con engaño. ¿Dónde encontrar esa persona? ¿Dónde encontrar un hombre justo? Un hombre correcto. Esta mañana hablábamos acerca de José en la escuela dominical. Un hombre que nos deja tremendas enseñanzas. No escribió ningún libro, no ejecutó ningún milagro, no hay frase famosa de él, y sin embargo Dios lo usó de la manera más poderosa y guiado por el Espíritu Santo, siguió los planes divinos. Pero subraya la Biblia, recalca y dice: José era un hombre justo. El equivalente a justo es una persona correcta en todo lo que hace. Aun cuando lleve la de perder, no va a sacar ventaja. Es justo. Como era justo, dice, quiso dejarla secretamente para no infamarla. Se está refiriendo a María. Justo. Se ve que no hay reproche, no hay deseo de venganza. No reclama, simplemente probablemente no creyó la historia al principio, cuando María se lo confiesa, pero como era justo, prefirió mejor irse para que a él le cayera toda la culpabilidad, la sospecha, lo malo. Embarazó a la muchachita y desapareció. Justo no quiso infamarla. De esa es la gente que Dios se vale para llevar sus planes divinos. Adelante. Ahora fíjense. Los intérpretes de la ley, los conocedores, los religiosos, eran muy astutos. No juraban en nombre de Dios por aquello de las dudas, pero sí podían jurar por el cielo. Te juro por el cielo. Y si no estaban muy convencidos, y para no comprometerse mucho, pues te juro por la tierra. Si no estaba tan seguro, por Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad amada de Dios. Y para no comprometerse mucho, pues podía jurar por su cabeza. Te juro por lo más sagrado que yo tengo, mi madre. Te juro por mi madre, dicen las personas, ¿verdad? Y a la conclusión que se llega, que usualmente los que juran o que tienen que recurrir al juramento son las personas menos creíbles. Pero para en ese entonces ya los juramentos, y sí, el juramento es válido en momentos extremos de la vida. A mí sinceramente me molesta que una persona vaya a la corte
y lo hagan jurar por la Biblia. La Biblia tiene significado para un creyente. Para un no creyente es una mentira más. Jura decir la verdad y nada más que la verdad y solamente la verdad y pone la mano sobre la Biblia. Es un juramento vano. Es un juramento vano, es una manera como de comprometer a la persona a que diga la verdad. Pero un mentiroso no le importa. Un creyente sí se cuida, incluso si puede abstenerse de jurar por la Biblia, lo hace. Ahora, en situaciones extremas, aún a Jesús, el sumo sacerdote le dice, te conjuro que no digas si en realidad eres tú. ¿Quién eres? Y hay momentos donde Pablo también jura. Son momentos extremos, pero hacer del juramento un hábito no es ni lo más recomendable, ni es una buena práctica. ¿Por qué? Porque estás diciendo, tengo que recurrir al juramento para que me crean. Si no te creen con tu sí o con tu no o con la versión que das, hay otros que se escudan diciendo, si no quieres mentir, ¿cómo es que dice el dicho? Si no quieres mentir, no digas todo lo que sabes. No hables más de la cuenta, porque el mismo proverbista dice, en la multitud de palabras no falta el pecado. Así que ya para la época de Jesús, ya los expertos en la materia ya habían cuantificado y relativizado el asunto de los juramentos. Eran tan cuidadosos que hasta el nombre de Dios lo pronunciaban, no lo escribían, pero de una forma distinta, o lo pronunciaban de otra manera, o más bien omitían pronunciar el nombre de Dios para no caer en el pecado de pronunciarlo mal, y eso, según ellos, era tomarlo en vano. Así que se jura por la madre y a veces decimos por lo más sagrado. Pablo dice en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y lo está diciendo la palabra. Porque si una persona dice yo jamás he mentido en la vida, es un mentiroso. Quizás miente poco o miente menos, pero en momentos de apuro las personas sacan su verdadera identidad. ¿Quién no ha mentido? Ahora fíjense, hoy en día hay un concepto que se llama el concepto de declaración jurada. Affidavit le dicen también. Asegurarnos que todo lo que estás poniendo ahí sea verdad. Si no es cierto, te corres el riesgo de fraude, de falsa documentación, de mentir. Y eso está correcto, pero con todo y eso, hay juramentaciones juradas que son mentiras. No estás diciendo la verdad. Y uno lo sabe. Se espera que ante los ojos de la ley una persona sea honesta en su declaración jurada, en sus impuestos, que sea honesto, que es lo más difícil muchas veces para muchas personas. Esconder siempre aquello de los impuestos, asegurarse de buscar maneras de no hacerlo. ¿Saben ustedes que hasta las instituciones religiosas, por ejemplo, nosotros tenemos una cosa que se llama exención de taxes? ¿Verdad? Y hasta en eso hay iglesias y hay pastores que no han sido honestos con ese documento. Lo han usado para cosas personales o para favorecer a otras personas. Y el IRS está con todo el derecho de poder revocarle a una iglesia que hace fraude, o una institución de estas que se llaman religiosas, o organizaciones sin fines de lucro. Se miente en todos los aspectos, se miente. No digo yo que todo el mundo lo haga, pero todos están tentados a caer en eso. Se espera que una persona sea fiel a los votos matrimoniales, pero no siempre se fiel a los votos matrimoniales. No siempre se fiel a la familia. Se espera que un funcionario público sea honesto en el desempeño de su oficio, sea juez, gobernador, alcalde o cualquier otra asignación, pero no siempre se da. Tarde o temprano, mira, hoy está muy de moda en nuestros países latinoamericanos que saliendo el presidente ya lo ponen en la cárcel por fraude, por mentira, por lo que haya hecho, por lucrarse, por sacar ventaja de sus posiciones que en el ejercicio correcto probablemente fueron elegidos,
pero en el ejercicio del deber se corrompieron. Quiero decirles que cuando una persona recurre al juramento, se revela su personalidad. Si tiene que jurar por Dios, por la madre, por la familia, por los hijos, por lo más sagrado, si no te creyeron, no te creyeron. Por eso es que Cristo va más allá de la ley, para evitarnos el problema de relativizar. Sí, juré, pero no fue por Dios que juré, juré por el cielo. No juré por el cielo, juré por Jerusalén, la ciudad sagrada. O sea, hay relatividad y puedes decir, bueno, no quiere decir que soy tan veraz, pero juré. Pero la Biblia te está diciendo, no jures. Y si juras o haces un voto, cúmplelo. Pero para evitarnos ese problema de los juramentos, es mejor ser veraz. Ahora, ¿cómo se puede ser veraz en un mundo de tanta mentira? Todo, fíjense, todo. Usted compra en línea y es mentira. Mucho de lo que le pusieron ahí es mentira. Las letras chiquititas te están diciendo en qué cárcel te van a meter si no pagaste a tiempo. Las letras chiquititas te dicen la penalidad que hay o los intereses, lo oculto. Miente todo el mundo, mienten los jueces, miente el abogado, miente el fiscal, miente la corte, miente el pastor, miente el esposo, miente la esposa, mienten los hijos. Y miren, si hay una carga pesada de llevar, es una carga llamada mentiras acumuladas. Eso sí pesa. Eso pesa más que cualquier remordimiento. Y usualmente la persona mentirosa es porque tiene estima baja. Tiene que recurrir a la mentira, aparentar lo que no es. Su estima es pobre, es inseguro, es vulnerable. Teme a mostrarse como es realmente. Por eso es que el proverbio, el dicho popular dice, cara vemos y corazones no sabemos. Porque aparentamos, aprendimos a disfrazar nuestros errores y nuestros defectos. Aprendimos a disimular, a maquillarnos muy bien. Y no es extraño que nos pierdan la confianza. A lo mejor no se lo decimos a la persona, pero después que agarraste a alguien en un par de mentiras, se fue perdiendo la confianza. Y no hay cosa peor que nos pierdan la confianza o perderle la confianza a alguien. Cuando no somos leales a nuestros compromisos, cuando quebrantamos una promesa, nos convertimos en mentirosos y tenemos que buscar una mentira más para justificarnos. Se pierde la confianza. Ahora fíjense, al mentir le hacemos daño a nuestros seres queridos, porque es una manera de decirle, no te estoy tomando en serio, te puedo mentir a la hora que me dé la gana, o cada vez que me convenga, o cada vez que tenga que autojustificarme. A esas personas que una vez creyeron en nosotros. Yo me acuerdo de una señora que íbamos a tener bautismo allá en El Salvador hace años. Íbamos a tener bautismo, ella se había bautizado, toda la familia se había bautizado, menos el marido. El marido era un villano, pero un día se convirtió a Cristo y quería bautizarse. Y me dice la esposa, pastor, me dice, ¿cuántos van a bautizar? Como 8 o 10, le digo. A mi marido me dice, déjemelo de último porque esa agua va a quedar negra cuando ese tipo salga del agua. Era el concepto que tenía del esposo. Qué buen concepto tenía el esposo. Qué mentiroso no habrá sido, ¿eh? Entonces, no hay cosa peor que nos pierdan la confianza o perdérsela a nosotros también a alguien, ¿verdad? Y como dije, le hacemos daño a las personas que más amamos. Pero si eso fuera poco, hay algo peor. La mentira hace daño a la salud. ¿Tú sabes lo que es estar acumulando mentiras? Tengo un amigo que una vez me dijo, yo tengo un problema serio, me dijo, es que yo he sido mentiroso toda la vida y lo reconozco. El problema, me dijo, es que hasta yo me creo mis propias mentiras. Y quiero decirles, no hay peor fracaso o peor problema que mentirse a uno mismo. Hace más daño mentirse a uno mismo que mentirle a los demás. Mentirse a uno mismo, miren, es no tener paz mental.
¿Tú sabes lo que es vivir con esa mentira, dormir con esa mentira, despertar con esa mentira, para seguir aparentando lo que en realidad no es? Entonces, Cristo va más allá, complica el asunto a los que son expertos en jurar. Y les dice, mejor es que el hablar de ustedes sea sí, sí o no, no. Si te quieren creer, bueno, y si no, también. Aristóteles, mira, me gusta lo que dice Aristóteles. El castigo del mentiroso es que no le crean ni aun cuando está diciendo la verdad. Eso es peor. Es tan mentiroso que el día que decidió decir la verdad ya nadie le cree. Ahora, como dije, la mentira más grave es mentirse uno mismo. Expertos en engañar. Y expertos en engañarse a uno mismo. ¿Ustedes creen que esos evangelistas que hacen milagros y transforman el agua en vino, y ellos para engañarse engañaron a sí mismos primero, que es un proceso que la mente acepta? Porque la mente está diseñada para eso, desde que somos personas caídas, propensos a engañar y a ser engañados. Y lo dice Pablo, hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error y se engañan a sí mismos primero. Dios les habló. Mentiroso, ¿no te habló? Sí, Dios me habló. Dios me dijo esto y me dijo lo otro. Y usan el nombre de Dios en vano. Eso cae en una categoría peor que los fariseos todavía. Aparentar honorabilidad y santidad. Ostentar un título, un grado honroso, cuando en realidad es otra cosa lo que hay. Mira, en la casa no puedes mentir. Tarde o temprano tus hijos saben que eres un mentiroso o una mentirosa. Quizás al jefe, a los empleados, amigos, compañeros, en la calle, al vecino, pero los que más nos aman, los que más de cerca nos conocen. Qué triste vivir albergando esa situación de mentira, ¿ya? Tus hijos nunca te lo van a decir, ¿verdad? Pero en el fondo uno de ellos un día dice, papá, pero si tú eres un mentiroso, tú le has mentido a mi mamá toda la vida. ¿Por qué me vienes a dar clases de moral a estas alturas? Qué falta de respeto, diría el padre, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, le diría el padre ahí, ofendido, porque le han dicho que miente. Pero es la verdad. Has mentido, mejor es que lo reconozcas y mejor es que pidas perdón. Y no estoy diciendo que todos aquí seamos mentirosos, aunque la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque está diciendo, miren, esto es igual como cuando dice, hay rasgos de virtud en el malvado y rasgos de maldad en el virtuoso. No escapamos a esa realidad. Solamente una persona regenerada por el poder del Espíritu Santo y en la sangre de Cristo puede ser o intentar ser veraz lo más que pueda, porque su nueva naturaleza ya no le reprocharía vivir una doble personalidad. Falsedad, apariencia, doble personalidad, engaños. Ya, el Espíritu Santo rechaza eso. Su nueva naturaleza, su nueva vida, si alguno está en Cristo es nueva vida, y no quiere vivir más en el engaño. Y curiosamente, oigan este dato. Es más fácil, oigan esto, es más fácil engañar a un mentiroso. El mentiroso es más propenso de ser engañado que a una persona sincera. La persona que es sincera tiene una intuición, un doble sentido, un sexto sentido que sabe cuando no está siendo veraz. Hay un libro que se llama Blink, Parpadeo. Habla de la inteligencia emocional. Incluso hay un capítulo ahí que se dedica a una parte donde dice cómo saber la verdad en 2 segundos, cómo saber si te mienten, así, a la primera impresión. Rasgos que se analizan. Y hay expertos para esto. Hay personas que se dedican a eso, a descubrir la forma de hablar, los movimientos, cuando esquivas una mirada, con qué pie saliste. Y tengan cuidado con qué pie salen ustedes, porque si salen con el izquierdo son mentirosos. Si salen con el derecho, son falsos. Entonces la palabra de Dios siempre nos está advirtiendo a que seamos veraces en todo. Si te quisieron creer, bueno. Si no te quisieron creer,
también, no hay problema. El libro que les menciono lo escribe Malcolm Gladwell, que fue escrito en el 2005 y todavía es un libro muy interesante. Se llama El arte de pensar sin pensar y es casi un indicio de cómo saber cuando estás hablando con otra persona si te están mintiendo o no. Las características del mentiroso casi que lleva el rótulo en el pecho. No es auténtico. No es auténtico. Ahora, todos mienten, sí, todos mienten. Y todos son propensos también a mentir. Una cosa es cometer errores y otra cosa es hacer de la falsedad un estilo de vida. Por eso dije al principio, qué distinto sería nuestro mundo si existiese menos engaño y menos falsedades. Hay verdades a medias y hay mentiras verdaderas, en el sentido de que todo es relativo, todo puede variar. Y como dije, hay circunstancias extremas donde pues se requiere juramentar. Estás diciendo la verdad, firma aquí. Hay un documento y estás diciendo la verdad. Cualquier cosa es fraude. Miren hoy qué complicado abrir una cuenta bancaria. Es complicado, no es como antes, que cualquiera venía sin abrir una cuenta. Hoy no, hoy te exigen muchos requisitos para saber que no estás cometiendo fraude, ni que vas a usar esa cuenta para propósitos fraudulentos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con el asunto de los juramentos y los votos. Si le vas a hacer un voto a Dios, dice aquí la palabra, cúmplelo. Mejor es que lo cumplas. Pero yo le digo una cosa, cuando la persona anda en perfecta obediencia, no tiene ni que hacerle votos al Señor. El Espíritu Santo mismo te indica, no tienes que hacerle promesas. Cuando la mejor, bueno, lo dice, allá en el libro de Samuel dice, mejor es la obediencia que los sacrificios. Y esto aplica a decir, mejor es la obediencia que los juramentos y los votos. Entonces es muy interesante que Jesús anhelaba construir un reino sobre la verdad. Y él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y no es solo por el hecho de dormir con la conciencia tranquila, es el hecho de glorificar a Dios a través de nuestra veracidad. El que me sigue no andará en tinieblas, no tropieza, no tiene necesidad de mentir, no tiene necesidad de aparentar. El Evangelio es verdad, es la verdad absoluta de Dios. Y no tenemos que reforzar nuestra verdad con juramentos. Hay momentos donde a Jesús le preguntaron, y las personas que le preguntaron acerca de su identidad, dinos, y hay uno de ellos que hasta lo abofeteó, ya al final de su ministerio. El Señor guardó silencio. Cuando Pilato le dice, ¿qué cosa es la verdad?, Cristo guardó silencio. ¿Saben por qué? Porque aunque le hubiera dicho él, yo soy la verdad, igual no le iba a creer Pilato. Así que, si te creen, bueno, si no, también. Ahora, yo sé que es difícil para una persona que tal vez en el pasado se ha caracterizado por ser mentiroso, por hacer fraude. Yo sé que es muy difícil ganar credibilidad. Sin embargo, es posible porque el Espíritu Santo regenera a la persona, y si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Nuestro deber, ser sencillos, hablar siempre la verdad. Se prohíben los juramentos. En el Nuevo Testamento no se nos manda a jurar por nada ni por nadie. Ahora, habrá situaciones extremas, como dije, pero son situaciones extremas y siempre asegurarnos que sea la verdad. Pero que tus credenciales sean la verdad. Para poder ser veraz hay que haber sido redimidos con la sangre preciosa del Cordero. Porque solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amar la palabra de Dios purifica tu mente. Amar la palabra de Dios purifica tu imaginación también.
Te vuelves una mejor persona, te vuelves veraz. Todo el Salmo 119 que hemos estado leyendo exalta la ley, los mandamientos, los estatutos, los preceptos. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y cuando la persona ama la ley de Dios, se va transformando en una mejor persona. Alguien digno de confianza, con carácter, justo en todos los tratos de la vida. Así que acostúmbrate en tus conversaciones a no tener que jurar. Si cumpliste votos, para empezar el voto matrimonial o cualquier otro voto que se haya hecho, pues cúmplelo. Y lo mejor de lo mejor verás en todo. Nadie te va a premiar por eso, pero es una manera de glorificar a Dios. Es una manera de darle a Dios la honra, la gloria y la alabanza. Reconocer nuestras faltas cuando hemos fallado. Pedir perdón si es que hemos defraudado a alguien y predicar con el ejemplo. No le insistas a tus hijos que sean veraces. Sé veraz tú. Si tú eres veraz, tus hijos van a aprender a ser veraces también. Y si no, pues no es culpa tuya. Se perdieron por otros aspectos, pero no porque no tuvieron en el hogar un buen ejemplo. Pedir a Dios sabiduría de lo alto. Es muy importante pedirle a Dios sabiduría para no caer en la tentación de la deshonestidad. Por leve que sea una falta, es falta. No le queremos llamar deshonestidad, pues no le llames deshonestidad, llámale falta. Pero es que se van a presentar momentos de deshonestidad, aún en el trabajo. En muchas transacciones se te puede presentar la tentación. Cuando la Biblia dice, líbranos de las tentaciones, y no nos deje caer en la tentación, está hablando de esas pequeñas cosas que no van a afectar a nadie. Nadie se va a dar cuenta que hice una pequeñita cambio ahí en los números, o en la declaración, o en mis promesas, o en algo que dije que había hecho pero no lo hice. Así que hay que pedirle a Dios también no caer en esa tentación de la deshonestidad. Que nunca tengamos que recurrir a mentiras blancas ni a mentiras piadosas. Y eso nos hace vivir mejor. Pero más que vivir mejor, estar en paz con Dios. No jures por nada. No tienes por qué jurar. Si no te quieren creer, por algo no te quieren creer. Así que la palabra de Dios aquí nos está claramente diciendo, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Que Dios nos dé la sabiduría, hermanos, para tomar tan en serio el sermón de la montaña y darnos cuenta que nos salvamos por la fe en Cristo, pero la fe en Cristo también nos convierte en mejores personas. Veraces, y eso hace una gran diferencia, mejora la salud, bendice a la familia y nos convierte también en mejores personas para la honra y la gloria de Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie.